Entonces, como les decía, el video que acabamos de ver es un video introductorio, es un video que, que creó el Servicio de Impuesto Interno y donde abordan uno de los impuestos más importantes que existe en nuestro país, que es el impuesto a la renta. Decíamos que este grava a personas que están o que son residentes o que se encuentran domiciliadas en nuestro país, y en específico lo que graban son las rentas de cualquier origen, sea que las fuentes de estos ingresos se encuentren dentro de nuestro país o bien fuera de él. Decíamos además que en el caso de personas que no son residentes en Chile, están sujetas a este impuesto sobre sus rentas en la medida que la fuente que genera precisamente estos ingresos esté en nuestro país. Esto es lo que podemos señalar impuesto a la renta. Es importante sobre este punto que tengan presente que existen dentro del concepto del impuesto a la renta distintos impuestos, por así decirlo, o distintos aspectos del impuesto. El primero dice relación con el impuesto a la renta que se va a aplicar a las utilidades de la empresa y o régimen dual. Y en este caso, aquí hay que distinguir dos regímenes dentro de este impuesto que se aplica a las utilidades de las empresas. El primero de estos impuestos es un régimen de atribución. Es un régimen de atribución que va a afectar con una tasa de un 25% a las rentas que obtengan las empresas en cada ejercicio tributario. O sea, dentro de un ejercicio tributario, la empresa tendrá que pagar por concepto de este impuesto una tasa que es de un 25% de las rentas que obtenga durante ese ejercicio tributario, las que van a ser de inmediato atribuidas a los accionistas. Entonces, impuesto a la renta, luego tenemos impuesto a las utilidades de las rentas o régimen dual, luego tenemos aquí sobre este punto, sobre este primer punto, que hacer una distinción. Tenemos por una parte un régimen de atribución que va a afectar con una tasa del 25% que ya señalamos, y además un régimen que podríamos denominar como parcialmente integrado, y en virtud de este, los contribuyentes finales van a quedar grabados con el impuesto global complementario o adicional según corresponda en base a las remesas o distribuciones que efectivamente efectúen las empresas o sociedades en las que participen. Y no sobre las rentas que se le atribuyen. No sobre las rentas que se le atribuyen. Es decir, aquí lo importante es que si no se realizan retiros de utilidades en la empresa, no se va a generar ningún tipo de impuesto. No hay tributación para los contribuyentes finales. ¿Por qué? Porque acá en el fondo, eh, acá en el fondo, eh, lo que se va, lo que se va a grabar, o el impuesto va a estar eh, establecido respecto de los rubros, remesas o distribuciones que efectivamente eh, realicen las empresas o las sociedades en las que participen los, eh, los contribuyentes. Entonces, eso es lo primero, impuesto a la renta, luego tenemos el impuesto a las utilidades de las empresas o régimen dual, y decíamos que acá existen dos regímenes alternativos. Uno, que es el que acabamos de ver, respecto del régimen de atribución, y por otro lado, un sistema parcialmente integrado. Eh, el segundo aspecto dice relación ya eh, con el impuesto a las personas naturales. Y aquí, tratándose del impuesto a las personas naturales, se va a aplicar este sobre las rentas que provengan del trabajo o bien del capital. Del trabajo o bien del capital. Y van a gravar a las personas que tengan su domicilio o residencia en nuestro país, o sea, en Chile. Aquí hay que distinguir dos cosas. Tenemos por una parte el impuesto a segunda categoría y el impuesto global complementario.
impuesto de segunda categoría e impuesto global complementario, ambos están comprendidos, seguir un esquemático en esto, en este segundo impuesto, que está dentro del impuesto a la renta, que es el impuesto a las personas naturales. Sobre el particular, les decía que el primero, el impuesto el impuesto de segunda categoría, podríamos decir que es un impuesto sobre las rentas que son provenientes del trabajo dependiente. El impuesto de segunda categoría es un impuesto que está establecido sobre las rentas que son provenientes del trabajo dependiente. El trabajo dependiente es aquel que obviamente desempeñan los trabajadores dependientes. Los trabajadores dependientes son aquellos que están sujetos a un contrato de trabajo, respecto a los cuales hay subordinación o dependencia. Y el impuesto global complementario grava el total de las rentas obtenidas por una persona. El global complementario, entonces, regula el total de las rentas que haya obtenido una persona. Cualquier impuesto de segunda categoría pagado o impuesto de primera categoría relacionado con dividendos recibidos van a dar derecho a crédito contra este impuesto. Lo más importante es que tratándose del impuesto de segunda categoría, con este se graban las rentas que son provenientes del trabajo dependiente, y en el caso del global complementario, se graba a través de este impuesto el total de las rentas que son obtenidas por una persona. Decíamos que tratándose de este impuesto de segunda categoría que haya sido pagado, o el de primera categoría relacionado con dividendos recibidos, da derecho a un crédito contra este impuesto. Lo interesante es que en ambos casos, ambos impuestos tienen los mismos tramos y tasas porcentuales similares. Impuesto único de segunda categoría, bueno, ya aludimos a él. Decíamos que se aplica a rentas que provienen del trabajo dependiente, como sueldos, pensiones, remuneraciones, que es un tributo progresivo que se va a determinar a través de una determinada escala de tasas o, o orden, por así decirlo, en razón de ciertas tasas que se van a establecer. Estas van de un 0% a un 35%. Y se calcula sobre el salario, o las remuneraciones que provengan del trabajo, se calculan, ojo, sobre el salario o las remuneraciones que provengan del trabajo, descontándose los pagos de seguridad social, ¿ya? Este debe ser retenido o enterado mensualmente en arcas fiscales por el respectivo empleador, o pagador de la renta. ¿Se acuerdan que hace unos minutos hablábamos y alguien no tenía muy claro cuál era el rol de este agente retenedor? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿ya? Este impuesto, el impuesto único de segunda categoría, que es el que grava las rentas del trabajo dependiente, que está establecido, por así decirlo, eh, mediante una escala de tasas que ya aludimos, debe ser retenido y con posterioridad enterado mensualmente, retenido y enterado mensualmente en arcas fiscales por el respectivo empleador de esta persona, o por el pagador de la renta, o empleador o pagador de la renta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es importante que tengan presente respecto a este tema, es importante que tengan presente respecto a este tema que si un trabajador, esto puede suceder, si un trabajador eh, tiene más de un empleador, o sea, si un trabajador tiene una relación laboral, contratos de trabajo suscritos con más de un empleador, pueden sumarse todas las rentas que perciba, ojo, en virtud de un contrato de trabajo para que sea dependiente,
puede sumarse toda esta renta obtenida y luego incluirlas en un tramo determinado de tasa, ¿ya? Para efecto de determinar el impuesto o el monto del impuesto que le corresponda. Y luego proceder a reliquidarlo anualmente de este impuesto en el mes de abril de cada año para efectos del pago, ¿ya? Pero eso es súper importante. Lo que me interesa que les quede claro respecto a este impuesto único de segunda categoría es que se aplica a las rentas que provienen del trabajo dependiente. Eso es lo primero, a las rentas que provienen del trabajo dependiente. ¿Como cuál? Como el sueldo, como las pensiones, como las remuneraciones. Eso es lo primero. Lo segundo, que, que este tributo se va a determinar en razón de una determinada escala, como una determinada estructura de tasas que va a determinar cuál es el porcentaje que se va a aplicar, que va de un 0 a un 35%. Dijimos también cómo se calculaba. Bueno, se calcula tomando como base el salario, la remuneración, pero para este efecto hay que descontar los pagos de seguridad social, entiéndase AFP y salud, ¿cierto? Va a ser retenido y es enterado en arcas fiscales, pagado, por así decirlo, por el respectivo empleador o por la persona que tiene que pagar la renta. Y también aludíamos al caso de aquellas personas que tienen más de un empleo. Ya. ¿Les queda claro este impuesto único de segunda categoría, no? Acuérdense, chicos, que estamos acá, miren. Ahí. Impuestos a las personas. El tema general es impuesto a la renta. Luego estamos en la sección impuesto a las personas naturales. Luego, y ya más específicamente, estamos analizando el impuesto de segunda categoría y luego vamos a analizar el impuesto global complementario. Estamos ahora acá, el de segunda categoría. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se Bien. entiende. Perfecto. Eh, perfecto. Con la garganta un poquito seco, estoy medio congestionado, así que les pido que si no entienden algo me lo pregunten nomás, porque después estoy tomando tanta agua también. Vamos a ver entonces, ya vimos dentro de este impuesto a las personas, ya vimos la letra A, que era el de segunda categoría. Ahora vamos a pasar al impuesto global complementario. Este impuesto, el global complementario, va a gravar a las personas que reciben ingresos, pero provenientes del ejercicio de ciertas profesiones liberales o cualquier otra profesión u ocupación, pero que ya no son, ojo, que ya no son trabajadores dependientes. Aquí no estamos frente a la hipótesis de trabajadores dependientes, sino que estamos frente al caso que yo les explicaba hace unos minutos. Estamos frente al caso de trabajadores independientes o profesionales liberales que no son dependientes, que ejercen determinadas profesiones liberales o cualquier otra profesión o ocupación lucrativa. Aquí no hay contrato de trabajo, para que en el fondo lo tengan claro, no hay contrato de trabajo. Entonces, se graba aquí en este caso particular el total de las rentas imponibles en primera o segunda categoría. El impuesto este también se va a determinar en razón de estas tasas, en este caso van a ser tasas progresivas por ciertos tramos de renta, ¿ya? O sea, primero hay ciertos tramos de renta, perdón, sobre los cuales se van calculando estas tasas que son progresivas y que estos tramos van o comienzan por un primer tramo que está exento de 0% hasta el último tramo con una tasa marginal de un 35%, el cual se declara y paga en el mes de abril del año siguiente.
aquí también hay una retención. ¿Se acuerdan que hablábamos unos minutos de los agentes retenedores? Bueno, acá también hay otro ejemplo de retención o de agentes retenedores, que era el que yo les decía. Yo hablaba de un 10,7%. Se retiene, eh, existe una retención o un pago provisional de un 10,75% sobre la renta bruta, ¿ya? O sea, de la renta bruta se descuenta este porcentaje, eh, se entera en actas fiscales, lo hace el agente retenedor, en este caso lo hace quien recibe el servicio, y obviamente con posterioridad se puede rebajar como crédito del global complementario. Y un tercer impuesto a las personas, sería aquellos que se aplica a rentas de fuente chilena obtenida por personas naturales o jurídicas que no tienen su domicilio o su residencia en Chile. Lo importante acá es que este impuesto en definitiva proviene de rentas que tienen en nuestro país, de rentas que tienen, rentas que tienen su fuente en Chile, en nuestro país, eh, y que son obtenidas por personas naturales o jurídicas que no tienen ni su residencia ni su domicilio en Chile. Lo importante es que en este caso la fuente de la renta está establecida en nuestro país y eso hace que de conformidad, perdón, y eso hace que en razón de esto, y precisamente en razón de esa fuente se pague impuestos y se pague en Chile, no se pague en el extranjero. Por lo general, eh, la tasa de este impuesto adicional es de un 35%, ¿ya? Se aplican tasas menores para algunos tipos de renta, pero por lo general esto es la tasa que se aplica. Eso, Profe, profe, disculpe, dígame. respecto al impuesto de segunda categoría, ¿se le aplica a todas las personas? Por ejemplo, si yo gano el mínimo, ¿se me aplicaría igual ese impuesto? Es que el tema, lo determinante ahí es no el monto de lo que tú ganas, sino que se aplica evidentemente a todas las personas que reciben rentas o remuneraciones producto de un trabajo dependiente. Por lo tanto, si yo tengo una remuneración que proviene de una actividad, un trabajo remunerado bajo subordinación y dependencia, se aplica igual. Lo que pasa es que el porcentaje va a variar. Por eso que lo que hablábamos delante, de que claro, si las rentas son más altas, evidentemente que se va a producir un porcentaje mayor. La tasa es la que va variando. Vale. Vale, gracias, profe. Bueno, con esto terminamos el resumen de la renta. Ahora vamos a ver también, de manera resumida, el IVA. También hemos hablado durante estas 2 horas y media prácticamente del IVA. Perdona, no tengo coronavirus, pero estoy con mucha alergia. Así que si no se me entiende algo, pregunten con toda confianza porque estoy medio hablando con la nariz, como digo yo. Ya hablamos del IVA también. Y decíamos que si bien el impuesto a la renta es uno de los más importantes, también lo es el IVA. Y justamente también aludíamos en su momento en que el IVA tiene como pareciera que tiene una mayor cercanía con la gente, porque en el fondo, claro, cada vez que nosotros hacemos una compra, se está pagando el impuesto, se está pagando el IVA. En el fondo, cuando tú vas a un determinado comercio y compras un determinado producto, ese producto ya lleva comprendido el porcentaje que corresponde a este impuesto, ¿cierto? Al IVA. Eh, me equivoqué. Ahí. Este impuesto equivale o ¿cómo se llama? Corresponde a una tasa de un 19%. Y lo interesante es determinar qué grava.
este impuesto. Y como lo dijimos hace unos minutos también, lo que se grava en este caso es la venta. Es la venta de bienes o bien la prestación de servicios. Venta de bienes y prestación de servicios eh, efectuados por empresas comerciales, industriales, mineras y de servicios eh, con una tasa de un 19%. Se aplica este impuesto sobre la base imponible de ventas y servicios que establece la ley respectiva. En la práctica hay pocas exenciones en este impuesto, siendo como lo más relevante de comentar aquella exención que favorece a las exportaciones o que se establece en favor de las exportaciones. Pero a mí lo que me interesa, por sobre todas las cosas, es que cuando a usted le hablen del IVA inmediatamente, así, rapidísimo, se les venga a la mente un concepto, que es el de venta. ¿Por qué? Porque el hecho grabado, en este caso particular, está dado por la venta de bienes o por la prestación de estos servicios determinados que otorgan determinadas personas en el contexto de una relación comercial, ¿no es cierto? Decíamos además que la tasa es del 19% y que tratándose de este impuesto a las ventas y a la prestación de servicios, afecta al consumidor final. Y por eso, que yo les decía que pareciera que este impuesto, entre comillas, es como más cercano a la gente común y corriente como uno. Tal vez uno podría decir, claro, es negativamente más cercano, porque quien lo paga es precisamente el consumidor o el destinatario final del bien o servicio. Eso no es menor, ¿eh? No es menor. Quien paga el impuesto cuando efectuamos esta compraventa de bienes o esta prestación de servicios somos nosotros, los destinatarios finales, los consumidores finales. Eh, pero evidentemente eso se va generando siempre, y ahí también es lo que le conviene al Estado, se va generando siempre en cada etapa de la comercialización del bien. En el fondo, si yo compro para vender, eh, compro yo, Fernando Vicencio, ya sea como persona natural o jurídica, pago el impuesto yo cuando le compro a mi proveedor. Cuando yo le compro a mi proveedor, yo también pago IVA, ¿ya? ¿No es cierto? Y luego, cuando yo pongo a la venta ese bien o ese servicio, ese bien, fundamentalmente, quien me compra a mí también va a pagar el servicio, perdón, el impuesto. Adelante, ¿quién quiere preguntar algo? Yo, profe, respecto a lo que está hablando, por ejemplo, no sé si tiene mucho que ver las aplicaciones como Netflix o ¿Ya? como el que llegó a Disney Plus. Dicen que aquí en Chile es mucho más caro por el impuesto que tiene. ¿Es algo así o no? Desconozco, o sea, puede ser, ¿ah? Desconozco, desconozco si es más caro o no, pero evidentemente podría ser que tengan un impuesto mayor. Podría ser que tengan un impuesto mayor. ¿Saben dónde hay una polémica respecto a esto? Entre otros aspectos, vinculado con lo que usted dice, con, la, con las aplicaciones, con estas aplicaciones que hay como de ventas en línea, comida rápida, todas estas cosas. Eh, por ejemplo, con el tema de Uber, ¿se acuerdan la polémica que hubo con Uber, ¿no? Porque tampoco pagaban ciertos impuestos. Eh, porque en rigor, eh, yo solo desconozco, porque no uso Uber, pero cuando yo no tengo certeza, no tengo claridad, a lo mejor alguno de ustedes puede saberlo mejor que yo, que cuando tú pagas el Uber o el Cabify, estás pagando el IVA. Me da la impresión que no, me da la impresión que no. Entonces uno podría decir ahí, bueno, ahí pareciera que, entre comillas, se está zafando, se está como retorciendo un poco lo que establece la ley al respecto del pago de estos impuestos. ¿Qué les parece a usted? ¿Alguien sabe de eso, no? ¿Ha escuchado algo sobre esta materia? ¿Ha ahondado en ese tema, en esas polémicas que se vienen generando? Soy todo oído. O nadie. Profe, respecto a lo que usted decía, lo de Uber con los taxistas, Claro. ¿Se acuerdan que hubo una eh, polémica ahí? sí, porque me parece que, ahí no sé, pero los taxistas por pagar la patente tienen un ya, o por tener la patente para ser taxistas tienen que tributar, por así decirlo, un cierto dinero que no,
que los conductores de Uber no tenían. Exactamente. Entonces, exacto, hay un claro ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, siguiendo con el tema que hablábamos, hay otro elemento que es bien interesante también, y es que se puede generar, a ver, ¿cómo se determina el IVA? Eh, ¿Cómo se determina para efectos de determinar si efectivamente existe una diferencia entre el débito? Hay un débito fiscal y un crédito fiscal. Entonces, en definitiva, lo que se hace es que el monto que uno paga surge de la diferencia que existe entre el débito fiscal, que es la suma de todos los impuestos que están recargados a las ventas y servicios, hay una sumatoria de todos los impuestos que están recargados a las ventas y servicios, en el, en el periodo de un mes, y el crédito, ¿ya? O sea, hay que restar, ¿sí? Hay que restar. Y si el impuesto recargado a la compra y a la obtención de servicios, eh, cuando ese crédito es mayor, lo que se establece es un determinado monto que puede ser distribuido o utilizado por parte del contribuyente. Eh, pero lo importante es que tengan claro cómo surge el monto a pagar del impuesto. Y eso va a pasar, en definitiva, por la diferencia que existe entre el débito fiscal y el crédito fiscal. Que como ya señalé, el crédito fiscal es este impuesto recargado en las facturas de compra y utilización de servicios. Y en el caso de las importaciones, va a corresponder al tributo pagado por la importación de las mercaderías al país. Aquí venía lo que yo les quería decir. Si producto de esta operación, si producto de la imputación del débito al crédito fiscal existe un remanente, este se va a acumular al periodo tributario siguiente y así sucesivamente, hasta la extinción. En el fondo es como una especie como de depósito, ¿ya? Y ello conlleva un sistema de reajustabilidad a la época de la imputación efectiva del débito al crédito, ¿cierto? A propósito de las exportaciones, ya lo vimos. Eh, y, y sería interesante además agregar que la ley contempla ciertas ventas y servicios que están exentas del impuesto de valor agregado, pero por lo general todas pagan el valor agregado. Y por último, vamos a ver un tercer impuesto que es súper cortito, que les voy a explicar más bien las nociones generales, que es el impuesto a las herencias y a las donaciones. A la herencia o a las asignaciones hereditarias. Estos impuestos este impuesto lo que grava en el fondo es el impuesto a las asignaciones por causa de muerte y a las donaciones que se realicen de conformidad a esta ley. En el caso particular, la fiscalización de estas también va a estar sujeta o le va a corresponder al Servicio de Impuesto Interno. Se aplica por tramos, ¿ya? O sea, tiene que tratarse, eso sí, de sucesiones o de herencias bastante cuantiosas para que paguen impuestos. Por lo general, y aquí voy a tirarme un carril, por así decirlo, por lo general, las herencias, al menos las que yo he visto, que es de gente normal, no pagan impuestos cuando se remite la posesión efectiva y todo eso. Hay, como se llama, ciertos tramos también, que van estableciendo una escala progresiva de 1 al 25%, y que en razón de eso se va a determinar si una determinada herencia paga o no paga impuestos. Eso. ¿Alguna duda? Siendo las 18 horas, al menos de mi parte, termino con la exposición. Necesito saber si tienen alguna duda. Yo, profe, tengo una consulta. Dígame. Respecto al IVA, no sé qué compañera habló sobre el impuesto al libro y que finalmente el impuesto al libro no es el IVA, ¿o no? El impuesto al libro tengo entendido que es un impuesto especial. Ah, ya. No, entonces nada, la pregunta no va. Si hay un impuesto... Igual que el cigarro, ¿cierto? También es un impuesto especial, creo. Claro, sí, exacto.
que se van sumando con lo demás. ¿Sí? Que se van sumando. Exactamente. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? A mí me quedó todo claro, profe. Ojo que tratándose del IVA de los libros, lo que se pide no es que sea un... A ver, me explico, no es que haya un mayor impuesto, ¿ya? No es que haya un mayor impuesto. En sí, en el caso de los libros, lo que se pide es que se derogue todo impuesto, incluido el IVA, que puede existir sobre la venta del libro en sí. Porque uno podría decir de repente, bueno, ya, si no quieren derogar el impuesto que existe sobre la venta del libro, ojo, que lo que yo les estoy planteando es que respecto de la venta de libros, se va a pagar el monto del 19% que se aplica a la compra y venta de ¿cómo se llama?, de toda venta, ¿ya? No es que aquí haya una venta especial, ni mucho menos. Si yo voy y compro un libro por sobre el valor del libro y por sobre otros cargos que puedan efectuar los productores, los elaboradores de los libros, los vendedores, los comercializadores de los libros, se establece este porcentaje que corresponde al IVA, ¿ya? Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo soluciono esto? O elimino el impuesto, el IVA o eventualmente el impuesto que puede existir respecto a la venta de libros, pero otra opción sería rebajarlo. Pero acá lo que no se ha hecho es que no se ha optado por ninguna de las dos propuestas. O sea, raya para suma, hoy día da lo mismo comprarse, no sé, un auto, comprarse una pelota de fútbol, comprarse una tienda una prenda de vestir, que comprarse un libro. No sé si me hice entender, ¿no? Sí, sí, profe. Yo sí Eh, ¿Qué más? No sé. Ustedes díganme si hay alguna otra duda. Muy fome la clase hoy día, ¿no? Igual derecho tributario es un tema medio árido. Así que si lo encontraron un poco más, más árido o más fome, bueno, es un reclamo que se hace por lo general, pero en el fondo igual uno después le va tomando como interés porque es interesante, porque además ustedes como ingenieros comerciales van a tener que estar súper vinculados con el tema. Y créanme que esto estratégicamente hay que manejarlo, porque es parte también de la asesoría o de la instrucción que uno pueda dar en algún momento para efectuar determinados negocios. Por ejemplo, eh, este tema va súper vinculado con la decisión que adopte yo como emprendedor o como empresario en orden a cómo actúo en el mercado, como persona natural, como persona jurídica, como sociedad. ¿Qué tipo de sociedad es el que más me conviene? ¿Qué modelo societario es el que posibilite que yo pague menos impuestos, por ejemplo? ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta cómo empezamos a unir las distintas materias? Cuando yo les transmitía y les decía, a lo mejor de manera súper majadera, estudien sociedades, estudien sociedades, estudien sociedades, porque no sé más que más pregunto yo. Claro, uno puede decir, a ver, primero analizo el tema desde la perspectiva de las sociedades, luego puedo analizar, eh, una vez que yo tome esa decisión, bueno, en razón de qué elementos tomo esa decisión. Responsabilidad desde el punto de vista de los socios, administración de la misma, ¿cómo puedo pagar yo menos impuestos? Podría ser un elemento a considerar, ¿no? Así que eso. Bueno, ya que no hay más preguntas, dejamos la clase hasta acá. Dejamos la clase hasta acá. Estoy revisando también lo relativo a los trabajos grupales. Yo creo que de aquí al fin de semana estaría las notas. Son muchas menos notas, así que las voy a revisar mucho más rápido. Para que las tengan y puedan ya ir armando más o menos cuál es la situación de cada uno de ustedes desde el punto de vista de sus notas. Ya, estimados, muchas gracias por escucharme. Eh, Estamos en contacto y hasta una próxima oportunidad, hasta la próxima clase. Chao, chao. Gracias a usted, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Que esté profe. bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, cuídense. Igual.